Verán, mi relato es de un pueblo de Pátzcuaro, que en mi juventud, por razones personales, estuve trabajando en una empresa de repartición. Llevaba quesos y otros productos muy caros a tiendas y restaurantes de la región. Me tocaba viajar con don Luis, un repartidor que solo acompañaba a los choferes porque conocía muy bien la región y las rutas. Luis, a pesar de que medía 1,5 metros, era una persona muy fuerte. Subía en el hombro mercancías muy pesadas sin soltar una sola gota de sudor. Una tarde nos tocó llevar mercancía a un pueblito alejado y por la distancia se hizo tarde. Don Luis ese día me pidió que condujera despacio. Vimos a varias patrullas del pueblo a un lado de la carretera, pero de los policías no había rastro alguno. Notamos que no venía ningún carro de la dirección de donde venimos. Para suerte de nosotros, tuvimos tiempo de entregar la mercancía y regresar a los pocos minutos. Al estar por salir del poblado, nos rebasó una camioneta con muchos hombres armados. Era obvio que no eran policías, así que don Luis me pidió que saliéramos por otro camino. Si hubiéramos seguido por la carretera, hubiera significado arriesgar nuestra mercancía y, en el peor de los casos, nuestra vida. Por el camino que nos fuimos era todo tierra. El carro en cada momento daba saltos, pero al menos así pensamos que regresaríamos tranquilos a casa. Pudimos avanzar una gran distancia, aunque el camino era más largo, porque tuvimos que rodear una montaña y don Luis me decía que no me preocupe, que llegaríamos bien, que tratemos de avanzar antes de que anochezca más. Por más rápido que conducimos, la noche terminó por ganarnos y el camino se veía más que extraño con la oscuridad. Al estar conduciendo nos topamos con varias casitas, con las luces apagadas que parecía que estuvieran abandonadas todas. Para no sufrir ningún accidente en plena noche, conduje lento, ya que los faros de la camioneta apenas me dejaban mirar unos metros adelante. De pronto, don Luis me apretó del brazo y me pidió que apague las luces de la camioneta. Mi primera impresión fue que ahí había visto hombres armados, a los mismos que vimos antes. Pero al momento que estaba por orillarme me dijo: apague el motor. Después de hacerlo, escuché una voz a lo lejos. Era una voz de mujer. De repente la voz, que no se entendía qué decía, se convirtió en un grito horrible. Hubiera pensado que era la Llorona, pero para suerte no lo era, porque no se escuchaba su clásico lamento de mis hijos. Solo era un grito de mujer que erizaba los vellos del cuerpo del miedo. Estuve a punto de salir de la camioneta y correr. No me sentía seguro y don Luis, viendo que estaba asustado, me apretó más del brazo y me dijo que no hiciera nada estúpido, que guarde silencio y que me ponga a rezar. Ya pasará, me dijo. El lugar donde nos encontramos estaba todo oscuro y lo poco que se podía ver era gracias a la luz de la luna. De pronto, al ver mejor el panorama, los árboles, al ver bien, vi a una mujer con los brazos extendidos pasar a 5 metros de altura por encima de los árboles. La mujer iba recorriendo el camino, mientras me taladraba ese lamento aterrador. Cerré los ojos mientras el grito se iba haciendo mucho más fuerte. Juro que pasó por encima de la camioneta, pero para suerte, don Luis me ayudó a guardar silencio. Cuando ya no se llegaba a escuchar los lamentos, al abrir los ojos, vi cómo la mujer se iba perdiendo por el camino. En ese instante quise prender la camioneta, pero don Luis no me dejó. Dijo que esperásemos unos segundos para estar más seguros. Los minutos que estuve esperando parecían eternos, y aún tenía miedo de aquel espectro, de esa mujer, que se le ocurriese regresar. Después de varios minutos, al fin don Luis me dijo que avanzase, que traté de llegar lo más rápido posible al próximo poblado. Como tenía miedo en ese momento, no pregunté nada más y solo me puse a conducir, encomendándome a la Virgencita. Los días siguientes el trabajo era el mismo,
Tuvimos que llevar los encargos a pueblos cercanos y después de unos días nuevamente nos informaron que llevaríamos un encargo al pueblo donde se apareció el espectro. Ese mismo día renuncié ya que no me dieron alternativa. Tenía miedo de volver a ese lugar, de que se aparezca de nuevo el fantasma de esa mujer. Ni siquiera a don Luis le avisé. Le dije días después que había regresado a mi pueblo. Con el tiempo me enteré de algo de esa empresa, que cambian a varios choferes muy a menudo, y don Luis era el único que se mantenía recorriendo los caminos en esa camioneta, siempre acompañando al conductor. Trabajé durante muchos años como camionero con mi papá. Una noche estuve regresando de dejar una carga hacia Tamaulipas. Me pareció raro ver a cierta lejanía una especie de grupo de gente. En el medio estaba brillando lo que parecía una fogata. Me dio bastante curiosidad. Yo siempre fui de niño bastante curioso, motivo por el cual a veces me regañaban en casa. Debo admitir que esa noche especialmente, ver ese me llamó muchísimo la atención, por lo que dejé estacionado el carro en un área que yo consideré segura y me acerqué levemente al lugar. Vi que era un grupo de mujeres, iguales todas vestidas, con túnicas negras y tomadas de las manos, formando un pequeño círculo. Recitaban, y bueno, aquí viene lo terrorífico. Cuando ya estaba por retirarme de ahí, vi que una tomó a un perro, a un cachorro pequeño. Habían 3, creo, en una de esas cajas para transportarlos, y dentro de lo que era un pentagrama le cortó con un machete pequeño la garganta al animal, mientras todas las mujeres decían oraciones, junto con la del medio. Me quedé completamente helado de susto. Estaban derramando la sangre y en ese símbolo adentro, mientras el animal había dejado ya de moverse, después de estar unos segundos chillando. Cuando vi que tomaron a otro cachorro más, me dispuse a grabarlas y ir a hacer una denuncia a la primera estación del camino más cercana, ya que yo estaba con mucha rabia en el momento. El error fue que al encender la cámara, estaba en el momento con flash. Al enfocarlas, esto obviamente llamó la atención de estas, las cuales empezaron a hablar entre ellas, que parecían ya, por la voz, de edad avanzada, a lo cual yo comencé a correr, con lo más rápido que pude. Subí al camión y, bastante asustado, arranqué. No sabía si me tomarían en serio las autoridades, la verdad. Al final opté por dejarlo así, no pudiendo dejar de pensar en lo que había visto. Me quería dormir en el coche y ya al día siguiente pasé por el sitio donde todo había ocurrido ya. Solo habían ahí algunos rastros de velas negras y nada más. No sé si las brujas o la brujería sea real, pero para mí lo que pasó esa noche fue bastante traumante, incluso hasta el día de hoy. Les voy a contar a lo que ocurrió en la carretera cuando era pequeño. Cuando tenía alrededor de 10 años, mis padres me llevaron a visitar al pueblo de mi abuelo. En esos años, la carretera era muy peligrosa, más aún en ese momento que estábamos yendo a la época de lluvias. Cuando estuvimos a la mitad del camino en llegar al pueblo de mi abuelo, la policía detuvo el carro de mi papá, diciendo que no podíamos ir por esa ruta, ya que la lluvia hizo que las piedras del cerro caigan en la carretera y por temor a que ocurra algún accidente, restringió el paso a todos los conductores que pasaban por el momento. El policía le dijo a mi papá que se quede en el pueblo a pasar la noche, y a la mañana podíamos continuar con el viaje, pero mi papá le dijo que no,
que estaba con el tiempo y debíamos llegar esa misma noche para un evento especial. Debíamos llegar para una reunión familiar. Como el policía no podía hacerle cambiar de opinión a mi padre, le dijo que podía tomar otra ruta, pero antes le dio una advertencia. Escuche, señor. Pase lo que pase y escuche lo que escuche, no detenga el coche y siga su camino. Después de la advertencia del policía, mi padre continuó con el viaje hacia el pueblo de mi abuelo por la ruta que le había indicado, la ruta alterna. Ya de noche, me dieron ganas de ir a orinar, pero como estábamos en el auto me aguanté hasta que ya no pude más. Como mi padre no quiso que orine dentro del auto, al estar a punto de detenerse, mi mamá le recordó la advertencia del oficial. Mi padre dijo, ¿ya crees que le haré caso a un policía? Mi papá estuvo a punto de detener el coche. Mi madre al mirar por la ventana, en ese momento yo no sabía qué había visto. Cuando de inmediato le dijo a mi papá que no detenga, que acelere, con un tono de voz bastante preocupado. Hizo que mi padre entre en algo de precaución y a la vez acelere todo lo que pudo para suerte de nosotros. Al momento que mi padre pisó el acelerador, la carretera era toda recta. No habrán pasado más de unos minutos cuando ya más adelante se veían varias luces de carros detenidos. Vi a mi mamá aliviada. No podía respirar del susto. Al detener el carro, uno de los policías le dijo a mis padres que tengamos cuidado en el camino, ya que suele haber muchos accidentes por el lugar. Cuando mi padre estuvo a punto de seguir con el viaje, habló antes afuera con mi mamá. De todas formas, ya estaban más tranquilos, ya que había autos delante y detrás después. Viajar en grupo no da tanto miedo, y mucho menos de noche. Si se preguntan qué fue lo que vio mi mamá, bueno, después de varios años, cuando mi padre nos recordó acerca del viaje que tuvimos aquella vez, recordé lo que había pasado y le pregunté a mi mamá qué vio. Mi madre me contó que al momento que mi papá iba a detener el carro, pudo divisar a la distancia una especie de una mujer riéndose a lo lejos, con el pelo todo enmarañado y a pesar de que este estaba con un vestido desgarrado, mi mamá cuenta que no tenía pies. La verdad, yo le creo a mi mamá, ya que ella no cree mucho en estas cosas. O bueno, no creía. Estuvo teniendo pesadillas con esa mujer muy frecuentemente. Y esto fue lo que nos pasó.